¿Qué tal, queridos amigos, apreciados hermanos en Cristo? Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes desde donde nos estén viendo las diferentes redes sociales, ya sea Facebook o YouTube, y desde diferentes lugares del mundo. Agradecemos por sus oraciones, agradecemos por las palabras de ánimo que nos mandan, agradecemos también por los videos que comparten con las personas y que ellos también puedan recibir esa bendición. Y bien, vamos a continuar con nuestra serie de estudios sobre el pacto eterno, las promesas maravillosas de nuestro Dios. Y bueno, vamos a empezar con este tema que es de mucha bendición. Y no se olviden de compartir este tema con sus amigos, con sus seres queridos, para que ellos también puedan recibir esta bendición. Antes de empezar, ahí tú donde estás, puedas inclinar tu cabeza y que me acompañes en una oración. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, que moras en las alturas de los cielos, alabado y bendito sea su nombre. Rogamos, Padre, en esta hora tu presencia, tu Espíritu Santo pueda ser con nosotros. Enséñanos, danos humildad, ayúdanos, Señor, a entender de la manera correcta, de la manera en que tú quieres que entendamos. Señor, este mensaje, este preciosísimo mensaje puede ser una bendición para nuestras vidas, Señor. Que podamos entender tu evangelio, el mensaje del pacto eterno, tal cual es. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar con el tema que es el opropio de Cristo. Vamos a ver cómo Moisés sufrió el opropio por causa de Cristo. Pero antes de pasar a este tema, vamos a recordar algo del tiempo de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, para entrar de lleno al tema del opropio de Cristo. Y el texto dice en Salmos 81, los que tengan Biblia, por favor me puedan acompañar con este estudio. Y pueden abrir en el libro de Salmos 81, 8, 16. Dice el texto: Oye, pueblo mío, te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo llenaré. Y es algo triste lo que dice la siguiente afirmación. Dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido. Interesante. Todos los que aborrecen a Jehová, esa nación de Canaán, que era una nación pagana, dice que, bueno, ellos aborrecían a Jehová, no tenían el temor de Jehová. Dice que si el pueblo hubiera oído, los enemigos de Israel se hubieran sometido, dice, y el tiempo de ellos sería para siempre. La sustentaría Dios con lo mejor del trigo, con la miel de la peña les saciaría. Esto es lo que Dios hubiera hecho por Israel si el pueblo se hubiera mantenido fiel a las promesas de Dios. Ahora, el texto en Hechos 7, pero antes de eso encontramos en este texto
en este texto de Salmos encontramos que a Israel en Egipto, al establecerse el pacto con Abraham, se le habían anunciado al pueblo de Israel tanto la esclavitud, bueno, se había anunciado a Abraham, ¿verdad? Tanto la esclavitud como la liberación. Ese pacto había sido confirmado mediante un juramento de parte de Dios. Dios había jurado por sí mismo de que esa nación, el pueblo de Israel, iba a ser una nación de sacerdotes, una nación santa. Ahora, Esteban, al pronunciar estas palabras, lleno del Espíritu Santo, comenzó su discurso de esta manera, demostrando que era necesaria la resurrección a fin de que se pueda cumplir la promesa hecha a Abraham. Y esta es la promesa que Esteban le repite al pueblo judío y dice, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Interesante, cuando él aún no tenía hijo. Ahora dijimos que esto le había repetido esa promesa o ese discurso a Esteban antes de ser apedreado por los judíos. Dice que Abraham no había ocupado ni siquiera la extensión de tierra que quedaba bajo sus pies, a pesar de que Dios se había manifestado que él y su descendencia habrían de poseerla. Pero Abraham vemos que murió sin heredarla, tal como sucedió con sus descendientes, Isaac, Jacob, los patriarcas, ¿no? Los 12 patriarcas. Incluso muchos de ellos, ¿no? Que murieron en la fe. Entonces, el cumplimiento de esa promesa podía realizarse, en conclusión, únicamente mediante la resurrección de los muertos. Ahora, no sé si se dan cuenta que la única razón por la que los judíos rechazaron el Evangelio fue su persistencia en ignorar las evidencias claras en las Escrituras de que la promesa que se le estaba haciendo a Abraham o que se le había hecho a Abraham no era de naturaleza temporal, sino era de naturaleza eterna. Ellos esperaban un reino terrenal. Ellos esperaban que Cristo les rescatase, que les liberase del yugo de servidumbre de Roma en ese entonces, que estaba como el imperio mundial. Ellos querían eso, la liberación. Pero no han entendido eso, que la liberación o la promesa que Dios le había hecho a Abraham no era de una naturaleza temporal, sino una eterna. De igual forma, hoy muchas personas aún creen, ¿no?, que hay promesas hechas para Israel que implican una herencia terrenal, temporal. Y eso es incompatible con lo que dice la Sagrada Escritura. Incompatible, ¿no? Ahora, Esteban le recuerda a continuación las siguientes palabras, ¿no?, acerca de que la descendencia moraría en tierra extraña y sería afligida, ¿no?, para posteriormente ser liberada. Dice Esteban, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Interesante. El pueblo se multiplica, crece y se multiplica en Egipto. Ahora dice, ¿cuándo se acercaba el tiempo de la promesa? La pregunta es, ¿cuándo es ese tiempo de la promesa? ¿Cuándo? Ahora, el texto dice, cuando el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham. Vimos que a continuación venía la opresión del pueblo. Egipto empieza a esclavizar al pueblo de Israel. Y bueno, nace Moisés. Entonces, ¿qué puede significar esto del tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham? ¿O cuándo es ese tiempo de la promesa que iba a cumplirse?
Vamos a ver algunos textos, vamos a repasar, de hecho, estos temas ya hemos visto anteriormente, estábamos haciendo un reposo. En Génesis 15:7 dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ahora, lo que sigue a continuación es este texto que dice en Génesis 15, 13 al 16. Entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aún no había llegado la maldad del amorreo. Entonces, vemos, también vimos en los temas anteriores, bueno, si no pudieron ver estos temas, les invito a que puedan visitar nuestra página. Ahí están los temas, contemplando la cruz. Ahí están los temas que también se habló del pacto sellado, ¿no? Después de eso, el pacto es sellado con la circuncisión. Y cuando Abraham también se le probó su fe mediante que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Su fe de Abraham fue probada grandemente hasta lo sumo. Ahora, después que Abraham fue probado y sale victorioso de esa prueba, el Señor le añade la promesa de su juramento. De su juramento, y no solamente de eso, también le da la promesa de la victoria. Mira lo que dice Génesis 22, 16 al 17. Y dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Interesante. Aquí le da un juramento. Él jura por sí mismo de que el Señor se iba a encargar de todas las cosas, que Él iba a bendecirle, que Él iba a multiplicarle, que Él mismo incluso iba a liberarlo del pueblo, al pueblo Israel cuando iba a estar en Egipto oprimido. Él iba a hacer eso. Y ahora, otra promesa que le hace es que su descendencia iba a poseer la puerta de sus enemigos. Qué grande promesa. Y esta es la única promesa que Dios juró a Abraham. De hecho, fue una confirmación original, ¿no? O de la promesa original. Ahora, en estos textos, pues podemos ver que esas promesas iban a cumplirse únicamente mediante la resurrección de los muertos, mediante Cristo, que es la simiente, y únicamente así. Ahora, el texto en Pablo nos dice, en 1 Corintios 15, 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora, el profeta Oseas también nos dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Esto dice el profeta Oseas. Entonces, solamente la promesa se iba a cumplir, o la promesa que se le había jurado a Abraham, iba a cumplirse únicamente cuando sus descendientes iban a poseer la puerta de sus enemigos. Únicamente así. Y únicamente también mediante la resurrección de los muertos, como hemos dicho, ¿no? Cuando la descendencia de Abraham obtendría la victoria, no solo de la muerte, ¿no? Sino también la victoria sobre el pecado, la victoria sobre Satanás.
y la victoria sobre la muerte. Ahora, en el pueblo Israel, a las desconsoladas madres que lloraban a la pérdida de sus hijos por el asesinato, ¿no? O por orden de Herodes, Jeremías había profetizado esto. Así ha dicho Jehová: reprime de llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Volverán de la tierra del enemigo, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a la tierra. Ahora, este es el texto que quería leer. Cuando el pueblo, bueno, un versículo anterior, no lo puse acá, dice así: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Rama, ¿no? Llanto y lloro amargo. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Ahora, después de eso, el texto dice: reprime de llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice, ¿no? Volverán de la tierra del enemigo y esperanza hay también para tu porvenir. Es esta promesa que el Señor le está dando al pueblo de Israel, que iban a volver iban a volver de la tierra del enemigo. Y los hijos, dice, volverán a su propia tierra. Esto se iba a hacer solo en virtud de la resurrección, de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, no, únicamente de esa manera iban a volver a su propia tierra. Así fue indicado a Abraham cuando se le anunció que incluso antes de que iba a poseer la tierra a su descendencia, ¿no? Que iba a morar en tierra extraña, una tierra ajena que él no conocía. Y él mismo, Dios le había dicho que iba a morir en la vejez. Y le dijo la promesa de que tus descendientes volverán acá en la cuarta generación. Por lo tanto, no puede haber duda de que el Señor dispuso que el retorno de Israel de la esclavitud egipcia fuera el tiempo de la resurrección y restauración de todas las cosas. Ahora decía, se acercó el tiempo de la promesa. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tenía que haber pasado desde su salida de Egipto antes de que tuviera lugar la restauración total? ¿Cuánto tiempo? Bueno, la Biblia nos da un tiempo definido, ¿no? No nos dice cómo hubiera hecho eso, ¿no? Porque tenían que haber advertido a los pobladores de la tierra, a todas las naciones. Israel tenía que ser una nación de sacerdotes, una nación, los sacerdotes tenían que ser maestros y tenían que enseñar a las demás naciones, tenían que predicar el evangelio, así como Dios le predicó a Abraham el evangelio diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De esa misma manera, el pueblo de Israel debía encargarse de predicar el evangelio a las demás naciones paganas y a todo el mundo. Esa promesa de restauración iba a depender de la fidelidad de los hijos de Israel. Ahora, no necesitamos especular cuándo se habrían cumplido estas cosas, ¿no? Porque los israelitas no fueron fieles a la promesa. Ahora, lo que nos interesa es el hecho de que la liberación de Egipto significa la completa liberación de todo el pueblo de Dios de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y ahora, y también la restauración de todas las cosas tal como fueron en un principio. Esa es la promesa que Dios le había hecho. Al sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, eso es lo que se proponía hacer Dios con el pueblo de Israel. Pero vemos que el pueblo de Israel fue infiel a la promesa de Dios. No creyó en las promesas de Dios.
Yo creo que esa es nuestra condición también. Somos el Israel antitípico o el Israel, eh, eh, el Israel espiritual, podemos decir. El Israel espiritual que Dios también quiere sacarnos de Egipto espiritual, quiere liberarnos, quiere restaurarnos, quiere sacarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte y restaurar todas las cosas como fueron al principio. Ahora, el punto que queremos enfatizar más es esto. Dice el siguiente texto: por la fe, eh, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Bueno, en otras versiones dice el oprobio de Cristo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Interesante. Moisés no estaba su mirada en las cosas terrenales, sino que dice que tenía puesta la mirada en la recompensa. Los tesoros de Egipto, los tesoros de Egipto significaban los placeres del pecado, ¿no? Vivir en el pecado, vivir de la complacencia, rehusar los tesoros de Egipto. eh, Moisés, al rehusar esos tesoros de Egipto, pues estaba rehusando vivir en el pecado. Y de esa manera se estaba decidiendo por los israelitas. En otras palabras, estaba asumiendo el oprobio de Cristo. Eso nos muestra que Cristo era el representante o el dirigente de aquel pueblo. Él era el que dirigía a aquel pueblo de Israel. Ahora esa promesa que se le había dado al pueblo Israel, claro, primeramente Abraham, a su descendencia, dice su descendencia, pues el pueblo de Israel, había de serle otorgada solamente mediante Cristo. Y Moisés estaba entendiendo esto. Ahora bien, podemos concluir que lo propio de Cristo es la cruz. Y nos encontramos una vez más cara a cara con el hecho de que la descendencia de Abraham, el verdadero Israel, son aquellas personas que son de Cristo por la fe en su sangre. Esos son los descendientes de Abraham. Y Pablo mismo lo dice eso. Ahora, pocos pueden pensar o argumentar, ¿no? Diciendo, pero Moisés, bueno, quizás estuvo un poco loco, ¿no? Renunciar todo eso, ¿no? Mira, imagínense lo que realmente renunció Moisés por causa de Cristo. Recordarles que era hijo adoptivo de la hija del faraón. Era el heredero al trono de Egipto. Todo lo que Egipto tenía, todos los tesoros de Egipto estaban a su disposición. El texto nos dice en Hebreos, dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Eso nos dice el texto. Había sido instruido en todas las cosas en la sabiduría de Egipto. Pero, mira lo que dice el texto en Filipenses. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Yo creo que Moisés entendió esto. Las ha estimado como pérdida por amor de Cristo. Moisés prefería sufrir con el pueblo de Israel que tener todos los deleites de Egipto. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En otras versiones lo traduce esto como algo más fuerte, ¿no? Por estiércol. Imagínense, Pablo
que había sido instruido a los pies de Gamaliel, tenía profesiones, imagino, pero todo esto lo estaba echando por basura, simplemente por ganar a Cristo, porque cuando Pablo tenía a Cristo, lo tenía todo. Al igual Moisés entendió eso, de que si Moisés tenía a Cristo, él lo tenía todo. Y vemos que Moisés dice que incluso era poderoso en sus palabras y obras. Si vamos a seguir estudiando más adelante, de que cuán cambio ha habido en Moisés después de 40 años cuando es enviado al desierto. Aquí dice que era poderoso en palabras. Recuerden bien este texto. Era poderoso en palabras, en sus palabras y obras. Y un pensamiento de una escritora dice así: su grandeza intelectual lo distingue entre los grandes de todas las edades y no tiene par como historiador, poeta, filósofo, general y legislador. Interesante. Todos esos cargos, o sea, no tiene comparación hoy en día con los, quizá con los grandes de esta tierra, ¿no? Podemos decir, tenía el trono, era el príncipe, o sea, después de la muerte de Faraón, él iba a ser el rey. Pues era historiador, poeta, ¿no? Que escribió también el libro de Job, filósofo, general y legislador. Yo me imagino que era erudito también, elocuente, ¿no? Orador, pero dice que por causa de Cristo desechó todo prospecto halagador que el mundo puede dar. Renunció todo eso para unir su suerte con la de un pueblo despreciado, con la de un pueblo esclavo. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Eso nos indica que pues se le debió presionar, ¿no? a Moisés para que retuviera su posición, pero debió haber mucha oposición, ¿no? De parte de los demás hacia Moisés, pero diciéndole: ¿cómo vas a renunciar al trono? Moisés, estás loco, vas a renunciar todas las cosas que tienes por delante, puedes gobernar el Egipto y vas a renunciar todo eso. Estás loco, Moisés. A veces es algo, una locura, ¿no? Renunciar todo eso. Pero Moisés renunció. Aquel que sea llamado a aceptar una verdad impopular a expensas de su posición, pues le haría bien recordar esta historia de Moisés, el caso de Moisés, ¿no? Ahora la pregunta es: ¿qué le llevó a hacer ese sacrificio a Moisés? ¿Qué es lo que realmente entendió? Recordemos que Moisés ha renunciado a todo eso. Ahora, Moisés tenía puesta la mirada en la recompensa. ¿Cuál recompensa? El galardón, ¿verdad? Cristo. No es que meramente sacrificara su posición actual con la esperanza de que en lo futuro iba a tener algo mejor, ¿no? Dice, estimó el propio de Cristo. O sea, él ya compartía ya plenamente como mayores riquezas que los tesoros de Egipto. Él prefería el oprobio de Cristo por causa de Cristo que todas esas riquezas de Egipto. Eso nos demuestra que Moisés conocía al Señor, comprendía el sacrificio de Cristo por el ser humano. Escogió hacerse partícipe del mismo. Jamás podría haberle hecho de no haber conocido bien al Señor. Eso pues podía, o sea, nunca hubiera renunciado todas esas cosas que renunció si realmente Moisés no hubiera conocido a Cristo, no hubiera entendido el plan de la redención. No, quizá no a la luz que hoy conocemos nosotros, pero él entendía eso, él comprendía
el plan de salvación. Ahora, probablemente ningún ser humano haya sacrificado tanto como Moisés, los honores mundanos, ¿no? Por causa de Cristo. Ahora, podemos estar seguros de que Moisés poseía un conocimiento de Cristo y de su obra de redención que iba a hacer, a un grado que quizá pocos hoy en día lo entendemos. Por eso es que tomó esa decisión, porque tenía un gran conocimiento del Señor y prefería participar de lo propio y de los sufrimientos de Cristo. O sea, él entendía eso y por eso tenía una simpatía hacia Cristo. Cuando Moisés rehúsa ser llamado hijo de la hija de Faraón, lo hizo únicamente por causa de Cristo. Eso es el sacrificio que hizo Moisés. Eso es el que le llevó a hacer ese sacrificio, ¿no? Por causa de Cristo y del Evangelio. Por eso Moisés renunció a todo eso. Ahora podemos ver también los casos de Jacob, de Isaac también, ¿no? Otros muchos héroes de la fe, que también renunciaron a muchas cosas, ¿no? Y Dios llama a seres humanos a su obra, no porque estos sean perfectos, sino a fin de poderles darles la preparación necesaria para que puedan estar capacitados en su obra. Moisés tenía muchas falencias. Moisés tuvo que aprender primeramente que al hacer esa obra que vamos a leer más adelante, al hacer ese acto de matar al egipcio, no era el método del Señor. Tenía que aprender que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso dice el apóstol Santiago, ¿no? En 1:20, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, tenía que aprender que la causa de Dios no avanza nunca mediante métodos humanos. Muchas veces pensamos o tratamos de usar nuestros propios métodos, ¿no? Y no aceptamos los métodos del Señor. Ahora, el texto Corintios, 2 Corintios 10:5 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo. Por eso Moisés tenía que aprender de que la obra de Dios no avanza mediante métodos humanos. Ahora, mire lo que dice el siguiente texto. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. Hiriéndole al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Él pensaba así. Él pensaba que sus hermanos entenderían eso y que se les uniría. Mas ellos, dice, no lo habían entendido así. No lo habían entendido así. Ahora sigue diciendo, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois. Varones hermanos sois. ¿Por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Era cierto que Dios había dispuesto que el pueblo de Israel fuera liberado por la mano de Moisés. Y Moisés mismo sabía eso.
Y él suponía que sus hermanos comprendían también de que Moisés iba a libertarlos, pero no era esa situación, no era tal caso. Sus hermanos no habían entendido. Su intento por librarlos fue un triste fracaso, y la razón de aquel fracaso radicaba tanto en Moisés como en el pueblo. Ellos no habían comprendido que Dios les iba a librar por la mano de Moisés. Moisés sí lo comprendía, pero Moisés aún no había aprendido el método de Dios. Suponía que la liberación había de hacerse efectiva por la fuerza, por la guerra, bajo su mando los hijos de Israel se iban a levantar y iban a conquistar a sus opresores. Pero eso no era el camino del Señor. Eso no era el método del Señor. Moisés, al dar muerte al egipcio, cayó en ese mismo error que cometieron tan a menudo sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, intentando realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer. ¿No es ese lo mismo en nuestro caso? Tratando de hacer por nuestras propias fuerzas lo que Dios ha prometido. Sabemos que Dios proponía libertar a su pueblo con mano poderosa, con brazo extendido, ¿no? Pero Dios no se proponía libertar a su pueblo mediante una guerra, como pensó Moisés, sino que Él, con su propio poder, para que su nombre, la gloria y la honra sea para Él, para el Señor. Pero vemos que Moisés intentó hacer eso, pero si hubiera logrado, toda la gloria se hubiera atribuido a Moisés y no a Dios. No por eso. Y aún así, aún ese intento de Moisés, el Señor se valió de eso para cumplir sus propósitos. Moisés sabemos que no estaba preparado para su gran obra. Tenía que aprender muchas cosas, lecciones de fe, que se les había enseñado a Abraham, que se les había enseñado a Jacob. Tenía que aprender a no depender de sí mismo. Tenía que aprender que para el cumplimiento de las promesas de Dios, la fuerza humana, la sabiduría humana, no pueden hacer una realidad. No son nada, en otras palabras, ¿no? Únicamente las promesas de Dios puede cumplirlos Dios mismo, el que lo prometió. Ahora, hay otras lecciones que Moisés tenía que aprender en la soledad de las montañas, ¿no? En la escuela de la abnegación, en la escuela de sacrificio, tenía que pasar durezas, tenía que ser paciente, tenía que controlar sus pasiones antes de poder gobernar una nación, tenía que gobernar sabiamente, ¿no? Por eso debía ser educado en la obediencia antes de poder enseñar el conocimiento de la voluntad divina al pueblo de Israel. Su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios. Su propia experiencia debía prepararse para ejercer, ¿no?, un cuidado paternal como un pastor, como quien simpatizaba con todos, ¿no? O sea, ponerse en lugar de esa persona, ¿no? Yo creo que es esa misma situación en nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces nos hubiéramos evitado, ¿no?, ese largo periodo de trabajo, quizá, o retardo en las promesas de Dios, como Abraham tratando de cumplir las promesas de Dios, ¿verdad? Ahora, el ser humano puede pensar, pero ¿por qué enviar Dios a Moisés 40 años, ¿no? Un largo periodo de trabajo, de sacrificio, de abnegación, hubieran considerado como pérdida de tiempo. Pero Dios, en su sabiduría infinita, determinó así de que el caudillo que iba a ser para su pueblo tenía que pasar 40 años haciendo el trabajo del humilde pastor. Y de esa manera Dios le capacitó y Moisés desarrolló hábitos de atento cuidado, se olvidó incluso de sí mismo.
¿no? Él estaba más preocupado en sus rebaños, ¿no? Aprendió a ser compasivo, aprendió a ser paciente, muchas cosas, ¿no? Y vemos acá una educación de parte del Señor que es única. Moisés había aprendido toda la sabiduría de Egipto, había aprendido todas las cosas que Egipto enseñaba, pero Dios le dijo, no, no estás preparado para gobernar este pueblo, no estás preparado para libertar este pueblo, tienes que ir a aprender a la escuela del desierto y únicamente así puedas liberar. Dios, en otras palabras, lo mandó al desierto a Moisés para que desaprendiera todo lo malo que había aprendido Moisés. Y le costó 40 años, imagínense. Por eso dice el texto, Zacarías 4:6. Y este texto es uno de mis favoritos textos. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso dije, ¿no? ¿Cuántas veces hemos intentado hacer esto? Tratando de cumplir las promesas de Dios, tratando de hacer por nuestras propias fuerzas lo que el Señor ya ha dado en su palabra de que Él iba a cumplir. Muchas veces, ¿verdad? La liberación que el Señor había planeado para su pueblo era un tipo de liberación que es imposible obtener mediante el esfuerzo humano. En el fracaso de Moisés podemos sacar muchas lecciones de que cómo es que Dios obra, cómo es que Dios se propone para efectuar en favor de los israelitas, de que cómo es que Dios iba a conducirlos a, a la heredad que se les había prometido, ¿no? Si se hubiera tratado de una mera liberación física, tal como ellos pensaban, quizá hubieran obtenido la herencia solamente terrenal, ¿no? Temporal. Entonces Moisés hubiera podido iniciar una guerra, los israelitas eran bastantes, se les hubiera unido y bajo la conducción de Moisés hubieran podido vencer. Pero eso es la forma que se obtienen las cosas terrenales. Y la historia nos dice que como pueblos pequeños se sacuden del yugo y se rebelan contra el otro mayor y pues muchas veces obtienen la victoria, ¿no? Pero eso es para obtener posesiones terrenales, herencia simplemente terrenal, temporal. Lo que Dios se propone hacer con su pueblo no es eso. Lo que Dios quiere hacer o quiere darnos es una herencia eterna. Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia una herencia celestial y no terrenal. Y por su consiguiente, solo mediante las agencias celestiales era posible obtenerlas, únicamente de esa manera. Ahora, también vamos a ver este punto de que cómo es Cristo, cómo es que nuestro Dios está tan estrechamente relacionado con los pobres, tan estrechamente que se identifica con ellos, ¿no? En ese pueblo, Egipto, encontramos pues la explotación laboral, ¿no? Hacia los israelitas, los egipcios. Pues podemos ver también que en nuestra época es igual, muchas horas de trabajo pesado, poco o quizás ningún salario era la norma en ese entonces. Y hoy en día también, ¿no? El capital pues oprime al trabajador. En aquella época lo hizo así y también ahora lo hace lo mismo. Muchas veces se oprime al pobre, se oprime al humilde o no sé, tantas cosas. La única forma de hacer valer sus derechos muchas veces la gente es que se rebela, ¿no? Pero los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Los caminos de Dios son rectos.
Nadie puede negar que se pisotean los derechos de las personas, de los pobres, pero muy pocos están dispuestos a aceptar el método divino de liberación, ¿verdad? Ahora, la Biblia nos dice que Dios es el defensor del pobre. El Señor vela por los pobres y afligidos. El Señor se identifica tan estrechamente con ellos que la palabra de Dios dice cualquier cosa dada a los pobres se considera como dada al Señor. Y Jesús estuvo aquí en la tierra como hombre pobre. Él, él tiene simpatía con esas personas, ¿no? Con nosotros, que somos pobres, incluso pobres en espíritu. Ahora, el texto de Proverbios 14:31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Y vamos a leer los siguientes textos, dice, porque Jehová oye a los menesterosos, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Salmos 12:5 dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo a los que por ellos suspiran. Y el último versículo de Salmos 35:10 dice, todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y al menesteroso del que le despoja? ¿Quién como tú, Jehová? Teniendo al Dios omnipotente de nuestro lado, cuán lamentable es que los pobres reciban un trato mal, un mal consejo, ¿no? Y muchas veces es por parte de los profesos ministros del Evangelio. Y el Señor en su palabra dice en Santiago, vamos ahora, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará de todas vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Interesante. Se trata de una terrible sentencia en este texto contra aquel que oprime al pobre, contra aquel que defrauda o el salario que se merece esa persona. Es también la promesa de un juicio justo contra aquel opresor. El Señor oye el clamor de los pobres y de seguro que Él no se olvida nada de estas cosas. Él considera todo acto de opresión, todo acto de injusticia como si se lo estarían haciendo a Él mismo. Pero ojo, cuando el pobre se toma la justicia en sus propias manos, cuando trata de solucionar sus problemas por la fuerza, enfrentándose la fuerza contra otra fuerza, se coloca en la misma categoría que sus opresores, privándose de ellos los buenos oficios de Dios en su favor. Esto es lo que hace el pobre, si es que hace esa misma obra que el rico, que se levanta con su prójimo. Ahora, dice el texto,
En Mateo 5:39 dice, a ver, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también, ¿qué dice? La otra. Pero muchos pueden preguntar, pero ¿cómo voy a dar la otra mejilla? Mira lo que me ha hecho el hermano, mira lo que me ha hecho aquella persona, mi vecino. Mira las cosas tanto daño que me ha hecho, ¿cómo es que voy a darle la otra mejilla? Pero el Señor dice, no te preocupes, todo eso déjamelo a mí, tú dale la otra cara. Este texto es tan aplicable cuando Jesús lo dijo, que hoy en día también se aplica y sigue su vigencia, ¿no? Eh, Recordemos que el mundo no ha cambiado su carácter. La codicia del hombre es lo mismo que en ese entonces, y sabemos que Dios también es el mismo. Ahora, el justo no se resiste cuando es condenado, defraudado con injusticia, ni siquiera cuando se le entrega la muerte. Por eso dice el apóstol Santiago en este texto dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se ha cerca. Hermanos, si alguien nos hace daño, si alguien nos injuria, nos hace injusticia, encomendemos nuestras causas, encomendemos nuestro caso al Señor. El Señor, cuando Él retorne, toda opresión va a cesar. El problema es que la gente, tal como Esaú, no tiene paciencia, no tiene fe ni paciencia para esperar. Por eso el texto nos dice, aprendan del agricultor, aprendan de la lección del agricultor. Él siembra la simiente, no se impacienta, no por recoger la cosecha inmediatamente. Él espera con paciencia el fruto. Y Jesús nos dijo que la siega es el fin del mundo, ¿verdad? Los que encomiendan su causa al Señor recibirán una amplia recompensa por su confianza y su paciencia. Y solo entonces se va a proclamar libertad en toda la tierra y a todos sus habitantes. Lo que hace manifiesta la liberación y lo que nos debería proporcionarnos gozo, incluso ahora, por más que pasemos pruebas, aflicciones, por más que se nos haga injusticia, por más que lo que sea que nos haga nuestro prójimo, nuestro enemigo, lo que nos debería manifestar gozo, liberación, libertad, es el Evangelio de Jesucristo. Eso es nuestra esperanza, el retorno de Cristo, de que todas estas cosas que estamos sufriendo opresión aquí en la tierra, si somos fieles, es por causa de Cristo. Y el Evangelio dice que es poder de salvación, poder de Dios, perdón, poder de Dios para salvación a todo aquel que Él cree. Los sabios, según el mundo, y también es triste decirlo, ¿no?, que muchos de los que son ministros del Evangelio o los que profesan ser ministros del Evangelio, dicen o se mofan muchas veces del Evangelio como remedio para la injusticia social del presente. Pero vemos que el obrero está hoy más oprimido de lo que estuvo en los días de Moisés. Aún sigue oprimido. Y hermano, amigo que me escuchas, la proclamación del Evangelio es el único medio que Dios aprobó y empleó para la prosperidad de su pueblo, para que pueda dar solución a todas estas cosas. Que nuestra morada
no es esta tierra, simplemente somos peregrinos y advenedizos. Cuando Cristo vino, la mayor prueba de la divinidad de su misión fue que el Evangelio era predicado a los pobres y Jesús conocía las necesidades de los pobres. Él se hizo pobre como nosotros y eso fue el remedio para el Evangelio. El remedio para todas esas cosas fue el Evangelio. Hay en el Evangelio cosas que aún no hemos entendido todavía, que ni siquiera hemos soñado todavía. La correcta comprensión de la herencia que el Evangelio promete, la posesión adquirida que también hemos hablado, es el único capaz de hacer que el ser humano sea paciente ante la opresión terrenal. Es el único. Y necesitamos comprender eso. Ahora, el apóstol Pablo dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y estad siempre gozosos. Hermanos, en el Evangelio hay poder. Quizá muchas veces seamos afligidos, suframos oprobio, como Moisés, como Cristo. Quizá hemos sido llamados a dejar todas las cosas terrenales por causa de Cristo. O quizá hay algo todavía que nos impide dejar eso. Pero el Señor nos hace un llamado de que todas estas cosas que obtengamos acá en la tierra simplemente son temporales, se van a acabar. Lo que el Señor nos está prometiendo a cada uno de nosotros es una herencia eterna, es una herencia que no tiene, que no tiene fin, podemos decirlo. Es algo grande lo que el Señor nos está prometiéndonos. La pregunta es, ¿vamos a aceptar lo que el Señor nos dice? ¿Vamos a aceptar lo que Dios nos promete? Simplemente, hermanos, de que si el Señor nos dice, yo te voy a dar la victoria sobre el pecado, yo te voy a dar el poder para vencer el pecado. Es lo que el Señor promete. Voy a darte el perdón de tus pecados. Y no solo eso, ¿no? Voy a darte el poder para que puedas vencer el pecado. Voy a darte el poder, ese nuevo corazón para que puedas obedecer, para que puedas estar en armonía con mi ley. Eso es lo que el Señor promete. ¿Estaremos dispuestos a aceptar lo que el Señor promete? A pesar de que suframos privaciones, porque vamos a pasar todo eso cuando se vengan los tiempos difíciles. Y aún ya estamos viendo esos tiempos difíciles. ¿Estaremos dispuestos a aceptar lo que el Señor dice en su palabra? Las promesas de Dios. Pues si eso es tu pensar, si eso es tu sentir, si eso el Señor te pone en tu corazón, la convicción, pues que así sea. Que podamos depender únicamente del Señor, únicamente de su palabra. Vivir únicamente por el poder de su palabra. Vivir por fe. Y la palabra de Dios nos dice que el justo vivirá por la fe. Que eso pueda ser nuestra experiencia. Y este estudio nos pueda seguir capacitándonos, nos pueda seguir animándolos para fortalecernos. Y que el Señor los bendiga. Vamos a concluir con una oración. Padre, que estás en los cielos, agradecemos por tu palabra, agradecemos por tu cuidado, por tu protección y agradecemos, Señor, de que quizá muchas veces somos tardos para entender. Muchas veces tratamos de hacer, Señor, tratamos de cumplir tus promesas por nuestras propias fuerzas. Pero rogamos, Señor, de que podamos tener una comprensión clara de que nuestros esfuerzos humanos, por nuestras propias fuerzas, Señor, son en vanos. Si Cristo no mora en nuestros corazones, podemos hacer muchas cosas, pero simplemente, Señor, legalismo, justicia por obras. Lo que queremos es, Señor, que nos des ese nuevo corazón, tu Espíritu Santo, Señor.
y anhelamos tu venida. Que estos temas, Señor, puedan ser de bendición para las personas que están escuchando. Tú conoces su situación, tú conoces su necesidad, puedas suplirlo, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, no se olviden compartir estos videos y que pueda ser una bendición para ti, para tu familia, para tus amigos y pueda ser una bendición para el mundo. El Señor te bendiga.